Pon atención a esto. Muchas personas con cáncer de colon no presentan síntoma alguno al principio de la enfermedad, pero debes acudir a consulta médica rápidamente si en el curso de los días empiezas a notar cambios en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o heces más delgadas, excremento de color rojo brillante o negro por presencia de sangre, palidez, debilidad y cansancio, molestias abdominales frecuentes como cólicos, dolor o gases, sensación de que el intestino no se vacía por completo después de terminar de defecar o pérdida de peso involuntaria, repentina y sin causa aparente. El cáncer colorectal, a veces llamado simplemente cáncer de colon, es la formación de tumores en el intestino grueso o en el recto. Los síntomas de esta enfermedad dependen del tamaño del tumor y su ubicación en el intestino grueso. Estos tumores provocan cambios en el movimiento peristáltico intestinal que se manifiestan a veces como diarrea y en ocasiones como estreñimiento. Cuando la tumoración crece más, empieza a reducir el calibre de la luz intestinal y entonces al defecar las heces empiezan a ser más delgadas. Por otro lado, el tumor lesiona las paredes intestinales, lo cual provoca sangrado rojo brillante o heces de color oscuro. La pérdida de sangre, a su vez, causa anemia, la cual se manifiesta como palidez, debilidad y cansancio incluso sin realizar ningún trabajo o esfuerzo. El crecimiento tumoral forma una masa ocupativa, lo cual se puede percibir como la presencia de un cuerpo extraño en el intestino y la sensación de que no se terminó de evacuar completamente al defecar. Además, el crecimiento del tumor y la puesta en marcha del sistema inmunitario para tratar de detener el cáncer implican un fuerte gasto de energía para el organismo. Esto se manifiesta como pérdida de peso corporal aun cuando la persona esté comiendo lo suficiente. Ante la presencia de algunos de estos síntomas, habrá que acudir a consulta médica para hacer los estudios correspondientes. Se debe señalar, por supuesto, que hay otras afecciones que causan algunos síntomas prácticamente idénticos a los del cáncer colorectal, por ejemplo, una infección, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otros padecimientos gastrointestinales. Por ello es importante acudir a la consulta médica para descubrir el origen del problema y emprender el tratamiento específico. El cáncer colorectal se presenta con más frecuencia entre los 60 y 70 años de vida en hombres y mujeres por igual, y es la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. Se estima que en el año 2020 hubo más de 2 millones de nuevos casos de cáncer colorectal y que se produjeron cerca de 1 millón de muertes a causa de esta enfermedad. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de que una persona desarrolle cáncer colorectal. Los principales de ellos son edad avanzada, presencia de pólipos colorectales, antecedentes personales de cáncer de cualquier tipo, antecedentes familiares de cáncer colorectal, tabaquismo, alcoholismo, dieta rica en carne y baja en frutas y verduras, poca actividad física y bajo contenido corporal de selenio. Los métodos de diagnóstico incluyen exploración médica, estudios de imagen como ecografía, tomografía y resonancia magnética, examen del interior del colon mediante colonoscopía o sigmoidoscopía, toma de muestras de tejido para el estudio histopatológico y pruebas moleculares para detectar mutaciones genéticas o biomarcadores específicos. Es importante realizar un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una atención de seguimiento para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida del paciente. La incidencia y el impacto del cáncer colorectal se pueden reducir de forma significativa mediante la adopción de un estilo de vida que disminuya los factores de riesgo, además de la detección precoz mediante el cribado. Los cambios en el estilo de vida comprenden principalmente llevar una alimentación sana que incluya muchas frutas y verduras, dejar de fumar, realizar ejercicio físico con regularidad, reducir el consumo de alcohol y mantener un peso saludable. Por su parte, la mejor manera de detectar a tiempo el cáncer colorectal es mediante la realización de exámenes periódicos. Los estudios han demostrado que el cribado puede reducir tanto la incidencia como la mortalidad del cáncer colorectal al posibilitar una detección precoz y la extirpación de las lesiones precancerosas. Los estudios de heces son métodos de cribado no invasivos que se utilizan para detectar la presencia de cáncer colorectal o pólipos precancerosos.
Un tipo común de esta clase de estudios es la prueba de sangre oculta en heces. Si se detecta sangre o se observan anomalías en el excremento, generalmente se recomienda realizar otros procedimientos de diagnóstico, como la colonoscopía, para confirmar la presencia de cáncer o pólipos colorectales. Todos los adultos mayores de 45 años se deberían someter a exámenes de detección de cáncer de colon. La frecuencia con la que deben practicarse depende de la prueba que se esté realizando. El tratamiento del cáncer colorectal es diverso y depende de ciertos factores como la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Las etapas del cáncer colorectal son: etapa 0, el cáncer está confinado a la capa más interna del revestimiento del intestino. Etapa 1, el cáncer llega a las capas internas del colon. Etapa 2, el cáncer se ha diseminado a través de la pared muscular del colon. Etapa 3, el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos. Y etapa 4, el cáncer se ha diseminado a otros órganos como el hígado y los pulmones. Los diversos procedimientos terapéuticos son cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida. La cirugía consiste en eliminar las lesiones mediante la extirpación quirúrgica. La quimioterapia consiste en administrar fármacos que destruyen las células cancerosas. La radioterapia consiste en utilizar radiaciones para destruir las células cancerosas. La inmunoterapia consiste en administrar medicamentos que aumentan la capacidad del sistema inmunitario para destruir las células cancerosas. Y la terapia dirigida consiste en la administración de fármacos que actúan sobre las proteínas que controlan la forma en que las células cancerosas se multiplican, dividen y diseminan. Como es de suponerse, las tasas de supervivencia de los cánceres en fase inicial son mayores que las que aquellos que se encuentran en una etapa avanzada. Sin embargo, al igual que una oscura pesadilla, en todo el mundo está surgiendo un problema aterrador, que consiste en que casi todos los tipos de cáncer se están volviendo más frecuentes, tanto en niños como en adultos y ancianos, al grado de que en la mayor parte de los países han rebasado la capacidad médica para su atención, es decir, hay un creciente déficit de médicos especialistas y centros hospitalarios, a pesar de que la OMS está participando activamente en la batalla por reducir la carga mundial del cáncer y aplicando estrategias para reducir su impacto. Por ello, ahora más que nunca, la cultura de la prevención es una tarea que nos concierne a todos.